Hola, soy Germán Echenique. Quería compartir un video, sobre todo para informarnos y unificar todas las noticias que andan rondando sobre coronavirus, eh, con énfasis particularmente en el trabajador de la salud, médico y no médico. Independientemente de donde estemos trabajando, hoy creo que todos tenemos que tener la misma información, compartirla y difundirla, ya sea que trabajemos en el ámbito público, privado o en emergencias móviles. Bueno, el coronavirus, que tanto nos preocupa por estos días, realmente hace muy poco que está en el mundo, hace menos de 2 meses y medio. Se originó en China, como todos sabemos, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, sobre todo en una comunidad de personas expuestas a mariscos, a pescados y animales vivos en un mercado. Luego de varios estudios se logró identificar que la causa original de estas neumonias, de estos pacientes, de este brote, era un coronavirus. Se definió oficialmente como SARS-CoV-2, al virus se le puso ese nombre, y la enfermedad que causa este virus se llama COVID-19. Los coronavirus son los agentes de una importante rinitis estacional, como vamos a ver más adelante, pero en general tienen la particularidad de tener una corona proteica. Esa corona proteica los hace lábiles en el medio ambiente, por lo tanto, si limpiamos superficies, celulares, manos, con agua y jabón, con alcohol al 70%, una higiene ambiental con hipoclorito, rápidamente distribuimos este virus y no se transmite. Como decíamos, coronavirus de hace largo tiempo es causante de los resfriados. El 15 al 30% de todos los resfriados son causados por coronavirus. Con los serotipos más implicados en ellos son el 229E y el OC43. Pero, a su vez, en los últimos 20 años, del año 2000 a esta parte, hemos tenido 3 brotes por coronavirus ya. El primero fue en el año 2002, si ustedes se acuerdan, el SARS, famoso SARS. Luego, en el año 2012, apareció en Oriente Medio un síndrome respiratorio, que fue el MERS-CoV en 2012. Y ahora tenemos el tercer brote de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, la enfermedad COVID-19. Si comparamos estos brotes de coronavirus y comparamos, por ejemplo, el SARS en 2002 con COVID-19, vemos claramente que son comparables porque se originan a fines de un año y tienen una evolución bastante parecida, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, SARS se origina en noviembre en Guangdong, en una provincia de China. Se esparce por toda China y por algunos países del resto del mundo, llegando a acumular a fines de mayo 8.000 casos. Estos 8.000 casos, gracias a la medida de contención impulsada por la OMS, se logra contener el brote, y ya en julio, con 8.000 casos documentados, la OMS declara, gracias a la medida de contención, el fin del brote. ¿Qué pasa con COVID-19? También aparece a fines del año 2019, se expande muy rápidamente, pero tiene una alta tasa de transmisibilidad, llegando no a 8.000 casos. A fines de febrero estábamos cerca de 75.000 casos entre China y el resto del mundo. Por lo tanto, esta cantidad de casos y esta expansión al resto del mundo hace muy poco probable que en los próximos meses logremos contener y dar como finalizado el brote. Otras diferencias que tiene y que se transmite hoy día, o se transmitía al principio, era que COVID-19 era como una gripe o como una gripe fuerte. En realidad, hoy no sabemos bien cuál es su mortalidad, porque todos los datos que tenemos son de poblaciones asiáticas, pero la mortalidad está rondando entre el 1 y el 3%. Y si miramos el H1N1, la mortalidad en la gripe H1N1 fue entre el 0.02% y el 0.4%, mucho menor. SARS en el 2002
tuvo un 9.5% de mortalidad. O sea que estos coronavirus tienen un poco más de mortalidad que el virus de influenza. Si miramos lo que pasa hoy, 15 de marzo, tenemos 156.000 casos en el mundo detectados, con 5.800 muertos. Y si vemos el mapa, se ha expandido desde Asia a todo lo que es Europa, y realmente está llegando a América, y no sabemos cuál va a ser la expansión en estos países que son en vías de desarrollo. ¿Qué característica ha tenido estos casos de COVID-19? Bueno, médico Wang logró y estudió 138 pacientes hospitalizados en la ciudad de Wuhan, en China, y miró sus características clínicas. ¿Y qué encontró? Que los síntomas predominantes son fiebre, fatiga o disnea y tos, una tos seca. Esos son los síntomas principales, por lo cual es lo primero que tenemos que preguntar a nuestros pacientes. Estos síntomas se asocian a comorbilidades que hacen que el paciente tenga más riesgo de requerir internación. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes. Por lo tanto, ya tenemos una primera impresión de cuáles son los síntomas y qué comorbilidades afectan y hacen que nuestros pacientes puedan requerir un ingreso hospitalario. De aquí, estos 138 pacientes, si los vemos, tienen la característica que 81 de ellos vienen del medio comunitario, ¿tá? Por lo tanto, vienen de un ámbito extrahospitalario. Pero un número muy importante de casos de esos 138 son casos intrahospitalarios. Por lo tanto, adquieren su infección estando internados por otra causa y hacen un brote intrahospitalario. Pero lo más importante de todo esto es que 40 casos de los 138 se confirman en trabajadores de la salud. Por lo tanto, nosotros como trabajadores de la salud tenemos el riesgo de contraer la enfermedad, de enfermarnos al asistir pacientes con COVID-19 y de transmitirlos y originar brotes en otros pacientes que están internados por otra causa. Esta es una enfermedad muy transmisible y si no utilizamos el equipo de protección personal, tenemos una higiene ambiental hospitalaria correcta y una buena higiene de mano, esta enfermedad se transmite muy rápidamente. O sea que esas son herramientas que tenemos para evitar la transmisión. Otro médico, un show del CDC chino, enroló 72.000 pacientes y miró las características en qué pacientes se distribuía el COVID-19 y vio que era muy raro en menores de 19 años y en mayores de 80. En general, entre 20 y 79 años estaba más del 90% de los pacientes. Estos a su vez desarrollaron una enfermedad leve en el 81% de casos y una enfermedad severa o crítica en el 19%. Por lo tanto, el 81% de nuestros pacientes lo vamos a poder asistir en un medio extrahospitalario, en su domicilio. Y cerca del 20% van a requerir ingreso hospitalario a sala general o cuidados críticos. Tuvo una tasa de mortalidad de este estudio del 2.3%. Pero aquí sí vemos que, por más que eran pocos los mayores de 80 años, en ellos el 14, casi el 15% murieron y estaban vinculados a su edad, a tener más de 80 años. El 8% tenía entre 70 y 79 años, por lo tanto la edad es un factor de riesgo de mortalidad. Los pacientes que ingresaron al cuidado crítico, ese 5%, el 50% tuvo un desenlace fatal. Y en el cuidador, en los pacientes, en el personal que asiste a estos pacientes, nosotros, en el trabajador de la salud, vimos que el 15% de los casos que nos contaminamos o que nos podemos contaminar van a ser casos severos o críticos. Importante, o sea que somos una población de riesgo, porque nuestros casos no van a ser tan leves como en la población, vamos a tener una alta chance de tener requerir de cuidados hospitalarios. 5 de estos trabajadores de la salud fallecieron en este estudio.
Como decíamos, la mayor franja etaria donde fallecen es por encima de 60 años, de 60 a 69 años, y sobre todo más de 80 que tienen un 15% de mortalidad. ¿Cuáles son los factores que vinculados a la comorbilidad? ¿Qué comorbilidad tienen los pacientes, sobre todo los que fallecen? Bueno, tienen enfermedad cardiovascular, diabetes e hipertensión. O sea que nuestros pacientes, aparte de la edad, pueden tener factores de riesgo de mala evolución o de mal pronóstico que hagan que evolucionen de mala manera. Este otro estudio, que lo publicó Wang en la New England Journal of Medicine en febrero de este año, nos muestra que la sintomatología clínica de estos pacientes, de 1000 pacientes, 1100 pacientes que ingresaron, bueno, tuvieron fiebre al ingreso o durante la hospitalización. Tos en el 68% de los casos. O sea que la fiebre y la tos predomina como síntoma cardinal del COVID-19. ¿Qué podemos hacer? No tenemos medicamento específico, no tenemos un antiviral para dar a estos pacientes. Hay varios estudios o medicamentos experimentales, pero ninguno probado hasta el momento. No vamos a contar con una vacuna por el momento porque no, el tiempo es tan precoz, la expansión de esta pandemia, que no va a dar el tiempo para generar una vacuna, por lo menos este año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros, como trabajadores de la salud, cuidarnos y cuidar al resto de nuestros pacientes con equipo de protección personal. Usarlo en el momento que tenemos que usarlo, según qué tipo de asistencia hacemos, cuál es nuestro rol en la cadena asistencial, saber colocarlo, saber retirarlo y saber dónde descartarlo. Si no seguimos estos pasos, estamos corriendo riesgo y haciendo correr riesgo a nuestros pacientes. Vacunarnos. COVID-19 va a coexistir con influenza en este invierno. Por lo tanto, si podemos evitar que nos afecte una virosis como influenza, que es bastante problemática también, mediante la vacuna, que acá sí la tenemos, vamos a tener la complicación de 2 virosis. Por lo tanto, la vacuna en el personal de la salud es capital y en todas personas en las que esté correctamente indicada. Y no generar pánico, porque el pánico realmente es lo que no es una herramienta de propagación de esta enfermedad, porque si nosotros tenemos pánico, nuestros pacientes se van a sentir asustados. Aquí está qué es lo que tenemos que usar dependiendo cuál es nuestro rol en el sistema asistencial. Si asistimos pacientes, será un equipo de protección personal. Si somos administrativos, será otro. Si somos personal de limpieza, de higiene ambiental, va a ser otro. Si nos dedicamos a hacer el triage, va a ser otro. O sea que dependiendo de dónde estemos, es el equipo que tenemos que usar, porque también el equipo de protección personal es fundamental para evitar contagiarnos, pero son elementos finitos, no son interminables. Tenemos que saber usarlos y usarlos con racionalidad. Y por último, les quería mostrar este estudio que fue publicado recientemente en marzo, de Anderson, del Reino Unido, que ya no solamente no habla de contener la pandemia, sino de mitigar los efectos del curso de COVID-19. ¿Por qué mitigar? Porque sabemos que vamos a tener casos, sabemos que vamos a tener mortalidad por esta enfermedad, y aparte de lo que el mundo está viendo, más allá de la mortalidad que causa COVID-19, también tiene un efecto esta pandemia a nivel económico de recesión. Por lo tanto, hay que valorar y tener presente estos efectos. Y él habla de la experiencia china, porque China sí logró mitigar la epidemia. ¿Y cómo lo hizo? En base a cuarentena, a colocar en cuarentena a cierta población. A la población que no tenía síntomas se le obligó a tener un distanciamiento social y a aislar las poblaciones afectadas. O sea que el que se comprobaba que tenía la infección de COVID-19 quedaba aislada. El que tenía probabilidad de tenerla entraba en cuarentena, y todo el mundo se le promovía el distanciamiento social. ¿Qué pasa? El asiático tiene una cultura y un rigor particular y se somete y hace y acata estas decisiones. Nosotros acá en Occidente somos un poco más reacios, más descreídos de todo esto. Y si ustedes miran bien
cada uno de estos pilares para mitigar la epidemia no son políticas sociales, no son órdenes gubernamentales, ni ministeriales, ni de departamentos de salud, sino que lo podemos hacer cada uno de nosotros. Esto está en la población. Depende cuán responsables somos como población, es que podamos o no cumplir estos valores para mitigar la epidemia. ¿Y por qué es importante la cuarentena, el distanciamiento social? Por esto, porque se ha visto que COVID-19 en los pacientes que van a tener la enfermedad es infeccioso, o sea, contagia casi 5 días antes de que el paciente sea sintomático. Por lo tanto, esta persona puede estar en contacto social sin tener síntomas, no cree que está enferma porque no lo está en realidad, está incubando la enfermedad, y 5 días antes va a ser sintomático. En este periodo, si no logramos todos tener y entender que tenemos que tener un distanciamiento social, es que propagamos y hacemos que la expansión de la enfermedad tenga una velocidad tremenda. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo? Porque si vemos las curvas epidemiológicas, vamos a ver dos curvas totalmente distintas, por más que el área bajo las curvas sea parecida. O sea, los pacientes, el número de pacientes es muy similar en ambas curvas. ¿Qué pasa? En un modelo, que es el que pasó en Italia, en España, se acumularon muchos pacientes en un corto periodo de tiempo. Esa acumulación de pacientes saturó la capacidad del sistema de salud de asistirlo. Por lo tanto, muchos pacientes quedaron sin una correcta asistencia y hubo una alta tasa de mortalidad. ¿Qué hizo China con esta estrategia de mitigación? Logró que la pendiente de la curva sea mucho más amplia, más lenta, ralentizó la epidemia, por lo tanto va a durar o duró muchas más semanas, pero la capacidad del sistema sanitario fue capaz de asistir correctamente a esos pacientes. Bueno, esto es lo que les quería contar, y bueno, nos vamos a tener que mantener conectados por este medio porque no podemos tener relaciones ni reuniones sociales. Hasta luego.